decreto de esta semana volverá a extenderlo, ¿no? Con plena seguridad y con toda seguridad. El decreto esta semana se extenderá y seguirán tomándonos el pelo para apertura de las iglesias. Ya abrieron los bares, ya los van a abrir, los casinos, y ya van a abrir las piscinas sin agua, pero van a abrir las piscinas. Están tomando el pelo con eso, ¿no? Menos mal que los bares están sin licor. Eso es importante, ¿verdad? Menos borrachos en las calles. Pero mi hermano, nosotros continuamos en nuestra labor como cristianos y debemos empezar a reenfocar nuestra vida y a entender de que los tiempos pasados no van a volver. ¿Cierto que ya no van a volver? Con plena seguridad el pasado que conocíamos no va a volver. ¿Cierto que no? Las libertades no van a volver. Ya anuncian que en septiembre van a abrir los vuelos, ¿cierto? Pero ¿qué van a pedir primero? Lo primero que van a pedir además del tiquete. La prueba PCR, ¿no? Pagada por el viajante. O sea, ahora el tiquete va a incluir la prueba del PCR para que pueda subirse al avión y viajar a otra ciudad o a otro país. Cuando esté la vacuna, ¿qué va a hacer? La vacuna. Entonces eso nos muestra que van a haber, en esta nueva normalidad van a haber algunas series de nuevas disposiciones para tener legalidad en este sistema. Y pues el Señor guiará nuestras decisiones en esos aspectos, ¿no? Se supone que yo debo viajar a San Andrés, debo viajar a Cali cuando abran los vuelos porque están esperando que eso suceda, pero yo dudo que viaje si tengo que hacer una prueba de esas o tener ese papel para poder hacerlo. Bueno, a Cali puedo viajar en el carro, ¿no? A San Andrés sí como complicado, será nadando. Entonces entendamos que la vida ha cambiado y que es importante que nosotros cambiemos nuestra forma en la que hemos venido caminando nuestra fe. Hemos venido estudiando al apóstol Pablo, ¿cierto? En el libro de los Hechos, capítulos 16, 27 y 28. Y dentro de ese proceso hemos visto cómo el apóstol Pablo, después de su conversión, cambió, ¿cierto? Tuvo un cambio total de vida. No dejó de trabajar, seguía trabajando cada vez que tenía oportunidad, pero su cambio mental, espiritual y aún físico es evidente, ¿cierto? Dejó su orgullo, dejó la herencia, perdió la herencia familiar, dejó los títulos, dejó todo ello que empodera a un hombre y se dedicó a caminar y a evangelizar el mundo, perdido, en Asia Menor, allí en Europa. Se dice que alcanzó hasta España, ¿no? No sabemos realmente. No hay un testimonio fidedigno de ello en su tercer viaje misionero. Pero en su cuarto viaje misionero, como lo podemos llamar así, terminó preso, ¿no? O fue un viaje misionero en cárcel, como esclavo de Roma, y murió allí en esa esclavitud, en esa posición de preso. Y si nosotros miramos la vida de Pablo, nos damos cuenta de que fue un hombre que fue transformado por el poder de Dios. Y nosotros, hasta el día de hoy, yo no sé la vida particular de cada uno de ustedes, puedo decir la mía, entiendo y me doy cuenta y Dios hace evidente en mí que necesito un cambio real y genuino de esa posición espiritual. Porque si el mundo cambió tan radicalmente como lo está haciendo, y lo va a hacer aún mucho más, las pérdidas de libertades y el regreso a Roma, porque eso es lo que se evidencia, el regreso a Roma, a un emperador, ya no es soberanía, sí lo hemos visto, ¿cierto? Ya los países no son soberanos. Lo que dice una entidad económica y una entidad allí multilateral es lo que están haciendo la mayoría de países del mundo. Y las grandes potencias se están rifando la nueva normalidad. ¿Sí se han dado cuenta? Se están rifando la nueva normalidad, se están comprando y vendiendo los países. Entonces nosotros debemos entender de que es el tiempo de que tú y yo como cristianos entendamos que necesitamos un cambio real y genuino como cristianos. Porque los tiempos que inician en este tiempo van a ser tiempos de angustia para nosotros. La semana pasada les comenté lo de Chile, ¿no? Con la nueva legislación para que las iglesias se abran. Tiene que haber un sector para la comunidad LGBTI, lo que significa que la predicación debe cambiar. Y aquí debemos esperar leyes iguales cuando nos permitan abrir iglesias. Recuerden que ya abrieron protocolos para sitios entre comillas, pecaminosos como pecaminosos como los bares y los juegos de azar, ¿cierto? Los moteles. No exactamente para dormir y de un viaje, sino pasar unas horas en compañía allí en adulterio, fornicación o lo que sea.
pero no hablan nada de las iglesias. ¿Se han dado cuenta? No hablan nada de abrir iglesias. Esta semana hubo una protesta digital de la Iglesia Católica Romana, no sé si la vieron. Los católicos romanos protestaron en las redes para que haya apertura de las iglesias, de sus iglesias católicas. Y es triste ver que los cristianos, ni siquiera los que están en el Congreso, están hablando de ello. Yo esperé que esta semana, después de que saliera el protocolo para los bares y los moteles y los hoteles y todos estos, los casinos y estos sitios, se dijera algo de las iglesias. Pero no salió nada. Espero que esta semana nuestros representantes cristianos en los diferentes entes legislativos aparezcan, ¿cierto? Y reclamen la necesidad de abrir las iglesias. Está bien, nos congregamos unos cuantos en las transmisiones de internet, pero cuando abran las iglesias nos podremos salir a hacer ¿qué? Evangelismo para invitarlos a que vengan a las iglesias. Pero si no permiten abrir las iglesias no se puede hacer evangelismo explosivo en las calles. Entonces, mis hermanos, la vida como la conocíamos ha cambiado. La iglesia como la conocemos tiene que cambiar. Y tiene que ser un cambio tan radical como el apóstol Pablo. Y viene siempre entonces la pregunta, pero pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo creía que venía siendo iglesia. Mi hermano iba y predicaba en las calles, en los buses, abríamos la iglesia, repartíamos volantes, predicábamos, discipulamos y creíamos que eso era iglesia. Pero entonces, ¿qué más? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo hacer para vivir como el apóstol Pablo, que preso y predicaba? Preso y cocinaba aún para los que lo tenían en cadenas. Preso y alentaba a todo el mundo. Preso físicamente, pero su alma era absolutamente libre. Y tú y yo a veces podemos estar presos de nuestras circunstancias físicas, financieras, familiares, mentales, almáticas. Y creer que somos libres porque decimos, gloria a Dios, aleluya, soy hijo de Dios Altísimo, y entendemos algo mucho de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Y es lo que vamos a iniciar en esta semana, a estudiar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lograr ese entendimiento, esa aceptación de que ya no nos pertenecemos, de que somos esclavos de Dios y tenemos que hacer la voluntad de Dios por encima de la del hombre y aún por encima de la nuestra misma? Entonces vamos a la primera carta del apóstol Pedro, allí terminando casi la Biblia en el Nuevo Testamento. Y vamos a entrar en ese entendimiento que no solo lo tuvo el apóstol Pablo, no solo Pablo en su conversión poderosa y en su entendimiento poderoso y en su visitación especial y poderosa de Dios, pudo vivir como un cristiano genuino y haciendo la voluntad del Padre, sino también Pedro, un hombre que conoció al Dios caminante, al Dios que se humanizó, al Dios que comía y dormía, el Dios que tenía necesidad de ir al baño, el Dios que se bañaba, el Dios que lloró. Porque podemos decir el apóstol Pablo en esta conversión tan poderosa donde le habló el Cristo resucitado y donde tuvo un discipulado especial, espiritual, de una forma majestuosa que ni el mismo Pablo lo puede explicar. Pero ahora vamos a ver a un hombre corriente, un hombre como tú y como yo que conoció al Dios hombre, al Dios que murió en la cruz. Y un hombre que defraudó a ese Dios antes de que llegara el Espíritu Santo a su vida y le diera el dinamis, el poder de vida. Mira lo que dice la carta en el capítulo 1 del apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran nombre, su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis pandemia, cuarentena y seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis
sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis el Padre, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en amor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir vana, la cual recibiste de cuerpos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén y amén. Un texto largo, pero necesitamos leerlo hasta el verso 22 para tratar no solo el tema de hoy, sino el que vamos a estar manejando en estos 3, posiblemente 4 domingos. Yo sé que este texto ya lo vimos hace poco tiempo, lo estudiamos hace poco tiempo aquí en la congregación, pero el Señor nos está conduciendo a que profundicemos un poco más en él, para que nos afiancemos más a la única verdad que nos debe regir como cristianos. Y es que si Él nos vivificó en Él, fue para su servicio y no para el nuestro. Fue para su satisfacción y no la nuestra, aunque somos satisfechos en Él. Amén. Pedro escribe una carta para la iglesia en Asia. Es una carta para la iglesia universal, para nosotros el día de hoy. Es una carta en la que en la salutación, en el saludo, vemos que Pedro le está diciéndonos que es una carta para todos los que están esparcidos por el mundo, y que están siendo perseguidos y afligidos en diversas pruebas. ¿Cuáles pruebas? Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo judío y cuando los creyentes son perseguidos por Roma, pudieron llevarse sus negocios, ¿cierto? Pudieron llevarse su casa, ¿cierto? Pudieron irse en sus carros con su cantidad de pertenencias, ¿cierto que sí? No, mi hermano, cuando la gente huye de una persecución, huye con lo que tiene puesto. Nosotros hoy tenemos una ventaja, y es que tenemos el entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, y sabemos que el Señor está diciendo que seamos previsivos, sabios, inteligentes con lo que tenemos, con lo que Él nos ha dado a administrar, y que empecemos a usar eso para poder sobrevivir, no solamente financiera, sino sobrevivir espiritualmente en estos tiempos. ¿Me estoy haciendo entender? Hoy Dios nos está diciendo, tú hoy puedes huir de este mundo, aún con las cosas físicas y espirituales que tienes hoy. Con la conciencia espiritual, tal vez con finanzas, con dinero, con bienes materiales, pero sé sabio e inteligente. Y esta carta nos va a hablar de ello, nos está hablando de ello. El apóstol Pablo, hablando del apóstol Pablo, cuando encuentra a Cristo, él empezó a huir del sistema mundo, de su religión, de sus religiosos, y huyó sin nada, porque lo primero que perdió fue su herencia familiar, su herencia financiera, su herencia religiosa, y empezó a caminar como lo que somos todos los cristianos, peregrinos.
Los venezolanos los hemos visto, ¿cierto? Vienen con una maletica, compran cosas aquí de una u otra manera, subsisten, trabajan y todo, y cuando tienen que regresar, ¿con qué regresan? Con la misma maletica. Peregrinos y extranjeros, y nosotros los cristianos somos peregrinos y extranjeros. Hoy aún tenemos bienes físicos y materiales, ¿cierto? Dijo una hermana esta semana que demos gracias al Señor porque no hemos cambiado el carro ni hemos tenido que salir del carro. Y es cierto, aún no se ha llegado a tal situación en estos tiempos. Pero tal vez suceda. Como lo dije a la introducción de esta charla, o la charla introductoria de esta predicación más bien. Van a venir ya los protocolos de aviones, pero lo primero que te van a pedir es que estés dentro del sistema de salud que ha impuesto ese sistema anticristiano. La vacuna, cuando sea la vacuna, o una prueba reciente, o sea que vas a tener continuamente que hacer pruebas para este bicho. Como lo hemos dicho y lo ratificamos, pruebas que no son genuinamente fidelignes. Pero vas a tener que hacértelo para poder pasar el filtro de subirte a un avión. Ya están hablando en algunos países de el turismo debe ser pasado, el turista debe pasar por una pre-cuarentena. O sea, el turista ante alguna entidad que se va a surgir, se debe hacer la prueba del coronavirus, ¿verdad? Y pasar 14 días antes del vuelo y volverse a hacer otra prueba, que debe salir negativa para poder tomar el vuelo e ir a un sitio turístico. Y ese sitio turístico mínimo va a estar 14 días de manera obligatoria para poder salir. Entonces entendamos que la libertad de ir y venir ya no existe. Si hemos venido siendo esclavos del mundo, porque lo hemos venido siendo esclavos, nosotros nacemos y nos vacunan. Nacemos y nos mandan a un jardín, ¿verdad? Empezamos a crecer, y nos mandan a un jardín y nos enseñan lo que ellos se les da la gana enseñarnos. Nos venden la religión que nos quiere vender el mundo. Nosotros los cristianos tratamos de corregir eso en la casa, ¿cierto? Y en la iglesia. Pero luego nuestros hijos empiezan a crecer en el estudio, en la primaria, en el bachillerato, y el mundo les vende lo que se les da la gana al mundo venderles. Hoy ideología de género, tolerancia a cualquier pensamiento, ahora la drogadicción libre y muchas más cosas. Y la prohibición de enseñarles religión. ¿Me hago entender? Hemos sido siempre esclavos de ese sistema mundo, pero ahora se evidencia con mucha más fuerza. No más para movilizarnos. Necesitamos tener algo válido que valide nuestra movilización en la ciudad, aparte de la cédula, y poder comprar ese día en un supermercado o ir al banco. Y en aquella época, hablando del apóstol Pablo, él perdió su herencia, todo lo material que tenía lo perdió, pero él pudo vivir sin ello. Y era feliz y se gozaba. Hoy el celular se nos descarga rápido y ya nos enfurecemos. ¿No es así? ¿No es así? Se pone lento y ya queremos comprar otro, más rápido porque ese se puso lento. Entonces entendamos que el apóstol Pablo, así como con Pedro, que ya vamos a entrar en materia de Pedro, pudo vivir, cumplir propósito. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar en este tiempo. Sin importar la edad que tengamos, los jóvenes o los viejos que creamos que somos. Y tenemos que quitarnos el chip de nuestra necesidad diaria. Tu necesidad diaria no es el comer y el trabajar. Si tú estás con Dios, Él te va a dar el trabajo. Es que Él lo dijo. Acuérdate que nosotros estamos bajo el postrer Adán. Y si el primer Adán tuvo de parte de Dios en Edén, en el huerto, la oportunidad de trabajar y comer y vivir y tener una esposa y tener hijos, nosotros en el postrer Adán, cuanto más en esta tierra. O sea que esa no es nuestra necesidad diaria. Nuestra necesidad diaria es estar con Dios y vivir para su honra y gloria, y no es trabajar solamente para nuestro pan que perece. Y aquí el apóstol Pedro, en esta carta, nos va a revelar una vez más el por qué Pablo y él pudieron dejar atrás. Pablo su vida anterior y Pedro sus barcos, su negocio, y aquí en este punto hasta su familia, porque nunca nos habla de que él caminó con su esposa en estos viajes misioneros. No estoy diciendo que ahora renunciemos a nuestra familia y nos divorciemos, estoy diciendo a los afectos profundos de nuestra alma. Porque muchos cristianos no caminan en el propósito de Dios por los afectos profundos de su alma a sus hijos, esposa o padres. Y
colocan delante de Dios un diosito que se llama amor familiar, el que sea. ¿Me hago entender? Nunca vemos al apóstol Pedro hablando y caminé con mi esposa. Tal vez lo hizo, posiblemente, ¿cierto? O con mis hijos. O no pude ir a predicar porque estaba en la fiesta de cumpleaños de mi esposa, de mi familia, de mis padres. Entonces entendamos que ellos pudieron quebrantar esa parte de nuestra humanidad, en el sentido de que pusieron delante de sus vidas a Dios por encima de cualquier cosa, aun los afectos de su alma. Amén. Es algo importante que entendamos. Mira lo que dice el apóstol aquí al iniciar. El saludo es importantísimo, mi hermano, porque el saludo evidencia el Dios que conocía a Pedro, que es el mismo que conocía a Pablo. Mira lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. Entendamos que ese apóstol es enviado. Pedro, misionero de Jesucristo. Pedro, enviado de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. A los expatriados de la dispersión, a la gente que está en el mundo como nosotros, elegidos según la presencia de Dios, Padre, elegidos según el conocimiento previo de Dios. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, porque en su mente infinita y eterna nosotros ya habíamos nacido, ya habíamos sido conversos por Él, ya habíamos caminado por Él en su propósito y ya habíamos muerto y ya estamos con Él juntamente sentados en los lugares celestiales. Mi hermano, tú no eres un cualquiera. Tú eres alguien que Dios ya conoció desde antes de que tú mismo te conocieras. Antes de que tú abrieras tus ojos al entendimiento y te vieras en un espejo y dijeras, wow, qué guapo soy. Dios ya había escogido tu vida, tu rostro, tu nombre y todo lo que tú eres para estar con Él en la eternidad. ¿Tú puedes entender ese Dios que tú tienes? Él no te escogió como un abortivo que dijo, ay, venga, niño, venga para acá. No está haciendo nada en la vida, ¿cierto? Ven, te hago mi hijo. No fue así. En su conocimiento infinito de alfa y omega, de principio y fin, Él ya te tenía ahí. Y dijo, ay, china querida, vas a estar conmigo siempre, en la eternidad. Nuestro entendimiento temporal es el que nos frena, el que nos hace pensar, pero yo tan inmundo, en mi vida de adulterio, fornicación, robo, asesinato, mentiras, de todo lo que hacía, ay, qué bonito Dios que me miró. No, mi hermano, Él te había mirado desde antes de eso. Él sabía que ibas a ser un pecador inmundo, pero desde antes de que tú fueras pecador inmundo, como lo dice el salmista, desde antes de mi vientre, tus ojos me veían. Él ya te había escogido para estar sentado juntamente con Cristo en el trono, porque nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, si logramos entender eso, podemos valorar la obra de Dios. Podemos valorar a Dios. Podemos colocarlo por encima de cualquier cosa de esta existencia temporal y de la existencia eterna. Porque, mi hermano, Él te pensó desde antes de que tú existieras. Desde antes de que el espermatozoide que se fundió con el óvulo de tu madre y de tu padre se uniera. Dios ya te ha escogido. ¿Sí me entienden la importancia de entender quién es nuestro Dios? No es un bonachón que está sentado allá escogiendo y usted sí, usted no. Él no está jugando una partida de ajedrez esperando a ver quién gana o quién pierde. ¿Conoces tú a ese Dios? ¿Conoces el Dios que con nombre propio desde antes de que naciera ya te tenía escrito en un libro? En el libro de su memoria, en el libro de su corazón, como sea que sea ese libro. Porque puede ser un libro físico donde está tu nombre, puede serlo, a nivel espiritual. Pero ese libro representa la mente y el corazón y la existencia de Dios, diciendo te escogí porque antes te conocí. No lo entendemos, pero Pablo lo entendió, Pedro lo entendió y dijeron ya lo demás, ¿qué importa? ¿Qué me dice el Señor? Vaya preso a Pablo. ¿Qué me dice el Señor? Vas a morir a causa de mi nombre y me vas a negar y vas a sufrir, pero vas a pastorear. ¿Me entiendes? Porque ellos entendieron que Dios los conoció desde siquiera que ellos mismos se conociesen. ¿Tú quieres conocerte? Mi hermano, tú no te conoces. Tú no sabes tus alcances pecaminosos y espirituales. Dios sí los conoce. Tú conoces algo de ti. ¿Tú has visto tu espalda?
Con seguridad que no. Has visto parte de tu espalda, ¿sí o no? Pero Dios te ha visto completamente todo. Tú puedes hoy filmarte con el celular, pero difícilmente vas a filmarte a plenitud como Dios te conoce. El conocimiento de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Pablo entendió eso, Pedro entendió eso, y muchos hombres hasta el día de hoy lo han entendido. Y por eso ellos, delante de ellos no colocan ningún otro Dios, sino al Dios de la Biblia, al Creador. Viven para su propósito, le sirven a su propósito y caminan en esta vida, trabajando, estudiando, haciendo lo que tienen que hacer en el huerto, en Edén, pero delante de Él siempre. ¿Tú sabes los problemas que nos quitaríamos nosotros de encima si entendiésemos eso? Dios sabe qué voy a hablar dentro de 10 minutos, que ni yo mismo sé, aunque haya preparado el sermón. Pero Él sabe a plenitud las palabras exactas con las que yo voy a hablar. Tratarlos de convencer por el poder del Espíritu Santo que por fe creo tener. Él sí lo sabe, yo no. Yo hago un libreto, pero Dios es el que sabe las palabras con las que voy a expresar este libreto. ¿Tú entiendes eso? Si tú vas con ese cuidado en tu caminar, tú sabes que si Dios más adelante, tú vas caminando y sabes que puedes ir a pecar en lo que estás pensando. Puede ser pecaminoso, ¿será o no será? Mi hermano, ya te está hablando Dios y diciéndote, eso es pecado. Frénate porque yo ya sé lo que va a pasar. ¿Me hago entender? Dios sabía que nos iban a colocar vallenato. Yo no lo sabía. Ahora, yo puedo amargarme por eso, irritarme, o puedo continuar centrado en el propósito de Dios, que es que hoy entendamos que Él está por encima de todo, mi hermano. Y cuando lo vivenciemos, este mundo nos va a valer nada. Se puso lento el celular, pues lo formateo, lo reinicio. Y no me resultó tal cosa, pues lo dejo y lo paso, porque al fin y al cabo Dios ya sabía que no iba a suceder. ¿Para qué me estreso? ¿Para qué me angustio? ¿Y para qué me pongo como un loco a llorar o a maldecir o a estresarme? Sigo caminando en pos de ¿qué? De Dios, no de aquello que me afectó. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre, pero aún ahonda más. No somos santos por llevar una religión, no somos santos por leer la Biblia, por estudiar, por tener una experiencia espiritual con el Espíritu Santo. Somos salvos ¿por qué? ¿Santos por qué? Santificados del Espíritu. ¿Santificados para qué? Para vernos así, ¡ay, mira cómo me veo de bien! ¿No? ¿Santificados para qué? Para obedecer. ¿Obedecer qué? El conocimiento previo de Dios de nuestras vidas. El conocimiento previo de Dios de nuestras vidas. Obedecer lo que Dios ya conoce en nuestras vidas. Más adelante lo vimos al final del texto. Sed santos porque yo soy santo. O sea, apártate del mal, apártate de la tentación, huye de la tentación. Caíste en pecado, arrepiéntete y santifícate otra vez, como esta mañana en nuestra oración, pidiendo perdón por nuestro pecado. Porque nuestra obligación es ser santos como Él es santo. ¿Cuándo? Hoy, en ese instante. No sé si dentro de una hora peque por alguna circunstancia, pero en ese instante que tengo control, ¿debo ser qué? Santo. Y si hoy controlo, si en ese instante soy controlado, busco controlar mi vida y estar en santidad, ¿qué va a suceder dentro de un minuto? Lo mismo. Voy a seguir luchando por ser ¿qué? Santo. No me descuido. Dios y Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y luego dice, ¿y ser qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es bien interesante, mi hermano, porque desde el punto de vista teológico aquí está diciendo que primero tiene que venir el Espíritu Santo de Dios para luego ser ¿qué? Rociados por la sangre. O sea que en el proceso de salvación yo primero tengo al Espíritu Santo y después viene el lavamiento de pecados.
La religión nos dice todo lo contrario. La religión nos dice que primero recibimos la sangre para remisión de pecados. La Biblia nos dice que recibimos la sangre para remisión de pecados. Pero el apóstol Pedro nos dice aquí que primero hemos sido ¿qué? Santificados. Y ahora mira esto. Si Dios dice que nos conoce en la presciencia, el preconocimiento de Dios nos conoció desde antes, ¿cuándo nos santificó Él? Antes de que muriera ¿quién? Cristo y su sangre fuera derramada. ¿Me entiendes? Ahora, la importancia de este concepto, para no ahondar en que cómo así, si aquí la palabra en este lado dice que es diferente, para ahondar en este concepto, Dios en la presencia, la presciencia, en el preconocimiento de nuestra vida, y en que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había santificado. Y el proceso de Cristo de derramar su cruz en la cruz del Calvario fue el cumplimiento físico y profético y espiritual de su palabra. Y cuando lo entendemos nosotros, recibimos el perdón de pecados de nuestra ya santificada vida en Cristo Jesús. Pero es posterior a nuestra salvación. Primero eres salvo y después tú confiesas tu pecado. Porque sin salvación y sin Espíritu Santo no hay confesión de pecados. No hay arrepentimiento. Solo hay ¿qué? Remordimiento. Entonces, si tú estás aquí y has caminado en Cristo Jesús una buena parte de la vida que tienes, con los años que tienes en Cristo o el tiempo que tienes en Cristo, entiende una cosa. Ya el Espíritu Santo te ha santificado. Ya has sido rociado, o lavado, o cubierto con la sangre de Cristo. Ahora, repitiendo, sed santo, porque yo soy santo. Sé obediente. Nos santifica para obediencia de su palabra. Amén. Algo importante de esta primera parte del texto, a los que discuten la Trinidad o las diferentes religiones que hablan de la Trinidad, que no hay un Dios trino, no lo podemos entender. Yo no lo entiendo. Entender la Trinidad es aceptarla, no discutirla y creerla. Es así de simple. Es algo que por fe y por convicción lo decimos. Ahora, no caigamos en los errores de los que ya hemos hablado aquí. Creemos a tres dioses diferentes, en tres oportunidades diferentes y en tres operaciones diferentes. Es Dios. Revelado de una u otra manera, pero es un solo Dios. El que nos escogió en su preconocimiento es el mismo que nos santifica en su espíritu y es el mismo que nos roció o nos lavó con su sangre. Uno solo. Amén. ¿Quieres discutir con alguien de la Trinidad? Dile, mira, aquí está el texto, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Discuta con la Biblia. Es algo que no podemos entrar en discusión. No vamos a llegar a ningún argumento hasta que el Espíritu Santo no esté en aquel que está en discusión. Amén. Mira lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la garantía por la cual el apóstol Pablo, por la cual el apóstol Pedro y por la cual todos los hombres de Dios de la Biblia y los que nos han escritos en la Biblia caminamos día a día creyendo en Cristo Jesús? ¿Cuál es la razón? Cristo resucitó de los muertos. Pedro lo vio resucitado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y lo vio vivo. Y lo vio muerto. Pedro lo vio sangrando. Pedro lo vio allá, en la cueva. Pero Pedro lo vio resucitado y caminó con él. Y él lo alimentó. Comió pan y comió pez de la mano de Cristo resucitado. Podemos decir, no, pues claro, Pedro tuvo todas. ¿Y qué decir de Pablo? Se le apareció, habló con él, lo discipuló de manera personal. Pues fácil creer en ese Dios, fácil vivir para ese Dios. Y los demás hombres que por fe han dado sus vidas como misioneros, los que murieron en el circo romano, los que fueron incendiados allí, los que han muerto aquí en Colombia haciendo misiones y la guerrilla los ha matado. ¿Qué Dios conocieron ellos? ¿Qué Cristo se les reveló? ¿Qué espíritu habitó en ellos?
¿por qué nosotros no vivimos como ellos? Por eso hoy los cánticos y la oración es: Dios, danos más de ti. Danos más de ti. Porque en este tiempo, mi hermano, es donde el cristiano va a ser probado. Ya está siendo probado. Los cristianos genuinos en este tiempo estamos, por fe, pasando las pruebas. Pero ¿cuántos llamados cristianos hoy ni se congregan? De vez en cuando prenden su televisión o su internet para ver una predicación. ¿Cuántos realmente se responsabilizan por congregarse? ¿Cuántos cristianos llaman a su pastor a decirle: pastor, ahora la iglesia, encontrémonos, o sea, discipulemos, hagamos algo? Como en internet, ¿no? Mi hermano, el internet es personalizado. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Cómo discipulaba? Por cartas, porque estaba ¿qué? Preso. O decía: prontamente voy a ir a verlos, espero ir a verlos. Porque la relación cristiana es face to face, no es por internet. Yo ayer publiqué en Facebook una fotica de los supersónicos. ¿Recuerdan los muñequitos de los supersónicos? Mi hermano, hoy estamos viviendo la vida de los supersónicos. Ayer publiqué la fotico. Súper trabajando desde la casa y el jefe en una pantalla mandándolo. La esposa, que no recuerdo el nombre, haciendo ejercicios con una pantalla dirigiéndola. Teletrabajo, teleejercicios, todo como los supersónicos nos lo mostraron, hoy lo estamos viviendo. Ya nos venían alimentando lo que iba a ser, pero la iglesia no puede caer en esa falsa eclesialidad. Y te garantizo que muchos de los cristianos que tú conoces hoy ni siquiera van a la iglesia si es que la están abriendo de manera oculta. A las transmisiones ahí sí, cuando me toque, cuando me programen. No, mejor evitemos una multa. ¿Y qué va a pasar con ello? ¿Nos acostumbramos? Pero un cristiano genuino hoy debe esforzarse y luchar ¿por qué? Por congregarse, mi hermano. Lo que sucedió hace unas semanas allá en Estados Unidos, en California, con el pastor de esa congregación, muchos lo criticaron y lo siguen criticando. Pero la jurisprudencia le ha dado el aval. Lo contrademandaron y ya se cayó esa contrademanda. Y un hombre que no solamente no ha discutido de no dejarse congregarse, sino de hecho que esto ya se acabó, que esta pandemia se acabó, que no es cierto. Pero ¿cuántos hoy todavía siguen el juego de este mundo? ¿Y cuántos cristianos hoy siguen con tapabocas hasta en sus hogares, ¿no? Que no salen ni a la puerta de la calle porque de pronto se les pega el bicho? Mi hermano, ¿qué les falta? Conocer al Dios que conocía a Pedro y conocía a Pablo. Y muchos de los hombres de la historia del cristianismo. Un Dios de poder, mi hermano. Un Dios de poder. Tu vida debe cambiar, mi hermano. Vuelvo y repito, siguiendo trabajando y los quehaceres diarios. La mujer en su hogar, si es en su hogar, o en su trabajo, o en lo que tenga que hacer el día a día. Pero entendiendo que todos los días, en cada instante de nuestra vida, estamos santificándonos. Y no nos santificamos solamente cantando alabanzas y estando apartados, nos santificamos es hablando y participando de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Mira. Por su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Un verdadero cristiano debe entender que nuestra esperanza está no en esta vida, no en comer, no en tener bienes, sino que cuando muramos seamos resucitados porque Cristo resucitó. ¿Y cómo lo va a entender si no es por un discipulado? ¿Cómo lo va a entender si no es leyendo la palabra y otro explicándole la palabra? ¿Cómo lo va a entender? ¿Religiosamente como la católica? ¡Ay, benditas almas del purgatorio! ¿Todavía creyendo en benditas almas del purgatorio? Mi hermano, el cristianismo se trata de relación cara a cara y de discipulado cara a cara y de confrontamiento cara a cara y cara a cara. ¿No? Mira lo que dice más adelante. Resurrección de los muertos de Jesucristo para herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia en este punto? Una vida incorruptible. Significa que esta vida va a estar ¿cómo? Corrompiéndose día a día. ¿No estás más viejo tú que ayer? ¿No tienes una cana más que ayer? ¿No tienes una dolencia más que ayer? Esto es corruptible, esto se corrompe todos los días. No es nuestra herencia. Nuestra herencia está en los cielos. Es Cristo Jesús. Ya somos herederos de su vida eterna. Mi hermano, si tú fueras hoy multimillonario como Bill, ¿no te gustaría que toda la gente tuviera necesidad, que tiene necesidad, tuviera todo lo básico y viviera sin angustias? ¿Seguro? ¿Y por qué no le predicas entonces a las personas? ¿Por qué no le predicas a todo el mundo? ¿Por qué no le predicas a todo el mundo que estamos en el sistema anticristiano, anticrístico de toda la vida, pero aún más de los tiempos llegados cercanos al fin? ¿Por qué no le dices a la gente que esto es una mentira diabólica que se inventaron a través de este bichito que tal vez existe, debe existir, el virus, pero que no es tan fatal y que es una mentira y que los tienen oprimidos y esclavizados para plantearnos una forma de vivir esclavizados a este sistema y alejados de Dios? ¿Tú se lo dices a las personas? ¿O simplemente hablas de lo difícil que está, de lo difícil que está la economía, la alcaldía, el presidente y los sistemas multilaterales internacionales y la presión de ellos? ¿Solo hablas de eso? ¿No le dices que ese sistema multilateral internacional está bajo el dominio del maligno y que el diablo está operando a través de ellos, pero que el Dios de gloria se lo permite? Para sacudir la cabeza y decir, pero ¿cómo Dios lo va a permitir? Ah, ven, te explico por la Biblia. Porque Dios murió en la cruz y Él mismo dijo, creación, azóteme, máteme, para que algunos de ustedes sean salvos. ¿Tú haces eso con las personas? Mi hermano, el no compartir de tu herencia eterna no permite que te santifiques. Porque entonces esa relación a la cual tú le vas a compartir de esa eternidad, tal vez te maldiga y te odie y no vuelva a comprarte o a dirigirte la palabra o se aleje de ti, ¿cierto? Y tal vez es tu temor, pero eso no te va a hacer más santo o menos santo. Lo que te hace santo es cumplir la voluntad de Dios, ¿no dice eso? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? Para hacer su voluntad, que es que hazte enemigos en esta tierra y hazme amigos para mí. ¿No es así? ¿Ves que el sistema mundo nos vende que todos tenemos que ser amigos de todos? ¿No han visto a los cantantes que se dicen cristianos y que ahora están haciendo canciones con los mundanos en sus reggaetoneros? Hijos de cantantes famosos, venezolanos, hablando de una parejita que aparece en todo lado y ahora está haciendo música mundana. Cantamos alguna canción de ellos aquí, o que ellos cantan. El que quiera hacerse amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y nosotros nos hemos equivocado en nuestra manera de evangelizar y decirles a otros, hablarles de este Cristo resucitado, porque nos da miedo perder nuestras amistades, nos da miedo el repudio. Preferimos perder la herencia eterna que la herencia temporal. Nos da miedo decirle a nuestros cercanos y a nuestros lejanos que Dios es real y que este sistema es una mentira, porque amamos mucho la amistad de las personas que nos rodean, aunque sean para el infierno. ¿Estamos entendiendo este pedacito? Cristo, ¿por qué murió en la cruz? Ah, por nuestros pecados. ¿Pero por qué murió? Porque nos amó. ¿A quién? ¿A todos o a unos pocos? ¿A quién amó? A todos. Si tú amas a aquel que es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu amigo del alma de toda la vida, tu compañero de trabajo,
hazlo tu enemigo rápidamente, predicándole a Cristo. Y gana la herencia eterna y evidencia que tienes una herencia superior a este mundo temporal que ofrecerles, aunque ellos te empiecen a odiar. Pero ya no le tomes más el pelo al cristianismo bíblico. Ya no más, mi hermano. Evidencia que somos cristianos, evidenciemos, me incluyo yo ahí, evidenciemos que realmente somos cristianos. Y que no nos importa perder este mundo. Perder lo que tengamos que perder. Pero evidenciar que tenemos una herencia celestial. Iglesia en casa, bueno, la habíamos habido este viernes, pero por una afección de mi físico, hice un mal movimiento y me fregué la espalda. Ya estoy saliendo de ello, espero no volver a hacer movimientos. No es que no fue brusco, mano, fue agacharme y atornillar una tuerca. Duré 2 días y me pasó. Y en la ducha se me cayó el jabón y me agaché y ahí quedé. Entonces la verdad he estado con una molestia tremenda en la espalda, por eso ayer, el viernes no podía, el viernes estaba completamente fregado, complicado. Pero la intención de Iglesia en Casa es que volvamos a retomar esa labor y volvamos a obligar a los que están ahí en nuestra casa y a invitar a que escuchen de nuestra herencia. Y si nos van a odiar, ¿qué debemos hacer? Orar por ellos y amarlo, porque Cristo murió por los que lo mataron, por los romanos, por los judíos y por los que ni siquiera habían nacido y que hoy todavía lo escupen. ¿Y tú no estás dispuesto a morir por los que amas y por los que no conoces? Entonces el Espíritu Santo, ese poder que estamos clamándole al Señor, no ha venido a nuestras vidas. Y aunque creas que ha sido o hemos sido lavados por la sangre de Cristo, la aspersión no ha sido porque no está el Espíritu Santo para obedecer a Dios. Sí es la importancia de entender lo que nos dice el primer texto. Dios nos escogió desde antes, pero nos dio desde antes ¿qué? El Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y posteriormente ser rociados por la sangre. ¿Me entienden la importancia de poder cambiar un poquitico el orden de lo que hemos venido aprendiendo o entendiendo por otros textos bíblicos genuinos? Porque Pedro negó a Cristo, pero después de que vino el Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Se santificó y se apartó para vivir para Cristo. ¿Me entiendes la diferencia? El Cristo resucitado se le reveló a Pedro antes de recibir el Espíritu Santo de Dios. Y Pedro aún caminaba en religiosidad, en el amor humano. Juan 17, eso lo hemos estudiado acá. Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pero cuando viene el Espíritu Santo a Pedro, él dio un discurso poderoso, lleno del Espíritu Santo, para que 3 millones de oyentes, toda la gente que estaba en Jerusalén y que lo escucharon, lo odiaran. Pero dice que se bautizaron 3,000. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué Pedro no testificó cuando cantó el gallo, sino solo se remordió? ¿Por qué Pedro volvió a su barca y Cristo lo tuvo que retornar, alimentarlo, volverle a decir, mi hijo, espérame allá en el aposento alto para revestirte de poder? Porque antes de que venga la aspersión, el perdón de pecados, ha venido el poder para poder obedecer y buscar el arrepentirse de pecados. Entonces en nuestro día de hoy, en ese instante de nuestra existencia, los que estamos aquí, quien está allí en internet y quien está en el video, ¿ya hemos sido lavados realmente por la sangre del Cordero? ¿O estamos como Pedro caminando en la playa con el Cristo resucitado y él diciéndonos con nuestro nombre propio, Glenn, Javier, Enrique, Javier Jiménez, Gladys, Alba, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, ¿me amas? El Espíritu Santo ya está en nosotros, mi hermano. Mira la importancia de la oración de esta mañana y los cánticos. Si el Espíritu de Santo no está en nosotros, solo hemos caminado en religión 20 años, no sé los años cada uno de ustedes. Y por eso no hay poder en nuestra vida para cambios radicales en nosotros y con poder predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, lo venimos estudiando en ese viaje, último viaje misionero obligatorio que hizo,
y evidenciaba el poder como esclavo, como preso, como náufrago. Seguía sirviendo, evidenciando al Dios. Lo vieron como un Dios y muchos creyeron en su palabra y obró con el poder sanando personas en aquella isla. Has sanado el corazón de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Has sanado tu propio corazón. ¿Qué es lo que falta? Lo que dice el texto. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre. Mi hermano, es el tiempo en donde la religión tiene que desligarse de nuestras vidas. Porque entonces cuando llegue ese Mesías falso, vamos a caer postrados ante él. Cuando nos digan que la única forma en que tú puedas operar en este sistema es que tengas la vacuna, que tengas el registro, que tengas el y lo otro, vamos a correr a hacerlo. Porque no vamos a ser capaces de dejar nuestros barcos por amor al Cristo que nos dice: pastorea a mis corderos, a mis ovejas. ¿Por qué razón? Porque me amas. Estoy hablando, parafraseando Juan 17. Mi hermano, Pedro está escribiendo una carta a toda la Iglesia Universal, incluyéndonos a nosotros el día de hoy, diciéndonos: tú ya fuiste escogido por Dios. Por fe tienes el Espíritu Santo. Ahora obedece el mandato de Dios para que el perdón de pecados esté sobre tu vida. Este concepto de salvación no nos habla de ganar por obras, sino que nos habla de que si estamos en el Espíritu Santo, vamos a hacer obras, porque vamos a obedecer. Y eso va a garantizar que el lavamiento de la sangre del Cordero ha sido hecho en nuestras vidas. Hoy no vamos a avanzar más de este texto hasta el verso 3, porque es el preámbulo de entender cómo vamos a hacer para renovar esta. Por fe este ya ha sido renovado. Por fe nuestro Espíritu Santo, por fe el Espíritu Santo ha renovado nuestro espíritu humano. Por fe vamos a empezar a caminar en la voluntad del Padre, que es obedecer su palabra. Y por fe eso va a garantizarnos que hemos sido lavados por esa sangre, cubiertos por esa sangre. Y nos santificamos día a día. Para poder hacer lo que hizo Pablo en ese viaje. Para poder hacer lo que hizo Pedro durante su vida antes de morir crucificado de cabeza como él lo pidió. Y para nosotros hoy, hacernos enemigos de nuestros amados o ganarlos para Cristo. ¿Tú amas a tu familia? ¿Es mejor que te odien? ¿Es mejor que te odien que ganarlos para el mundo? Y luchar y esforzar y pagar el precio en oración y en predicación y en testimonio, por si acaso también ellos están en conocimiento de Dios, para ser potenciados y edificados en el Espíritu Santo de Dios, y que confiesen su pecado y reciban el lavamiento de la sangre del Cordero. Lo que pasa es que no, tienes que romper el temor a que te odie. Nadie quiere que un hijo lo odie. Nadie quiere que una esposa lo odie. O que un padre lo odie. O que el mejor amigo de su vida lo odie. ¿Quién quiere eso? Nadie. Pero Cristo besó a alguien que lo odió y lo vendió, a Judas. Le dijo: amigo. ¿No fue así? Alguien que odiaba a Cristo poderosamente. Cristo se le presenta y luego entregó él su vida hasta morir decapitado. Pablo conoció a ese Dios. Dios. Tal vez hoy nuestra familia odia a Dios. No lo dice abiertamente. Ay, sí, yo creo en Dios. Ay, sí, papá, ay, sí, mamá, pero esto no es mi tiempo. Pero yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pablo creía en ese Dios. Pedro tenía una religión. Pero realmente en sus corazones, ¿qué había? Odio hacia ese Dios. Pablo odiaba al Dios Jesucristo. Él odiaba a Jesucristo. Mataba por su religión. Pero cuando Dios vino a su vida, ya no pudo más negarlo. Ya no pudo más huir de él. Si Dios ha venido ya a nuestras vidas, no importa que nuestro entorno nos odie, tal vez Dios a ellos también
los bendiga con su Santo Espíritu. Pero Él es Dios, no tú. No ames más a tu entorno que a Dios. Porque entonces no está ¿quién? El Espíritu Santo en ti, mi hermano. Yo sé que es duro esto que estoy diciendo, y no es la primera vez que lo digo. Pero es que en estos tiempos, mi hermano, son tiempos donde o somos o no somos. No nos engañemos más, porque engañamos a otros que de pronto están viéndonos y los destruimos por no compartir la herencia genuina que ya recibimos. Amén. Esta es solo la introducción de este texto en la primera carta de Pedro. Pero debe partir de este proceso de nosotros en esta semana vivenciar que tenemos el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con hablar en lenguas, no tiene nada que ver con tener sueños proféticos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con obedecer la palabra, de amar a Dios por encima de todo. Y en ese amor, amar a mi prójimo, aunque mi prójimo me odie. Aunque mi prójimo no quiera saber nada de ese Dios que yo profeso, y deteste mi música, y deteste mi predicación, y deteste mi mal testimonio. Es el tiempo, mi amor. Esta semana evaluémonos todo lo que somos. Todo lo que somos, mi hermano. Porque si no, cuando venga esta nueva normalidad a plenitud, vamos a ser engañados. Vamos a caer en el engaño. Porque ya estamos siendo engañados. Nuestra religión nos ha engañado. Nuestra religión nos ha engañado. Y hoy estamos cosechando el resultado de ese engaño. ¿Dónde está la gente de la iglesia? No está. ¿Dónde está tu familia que debe estar aquí contigo? No está. ¿Hemos sido qué? Engañados. Y nos hemos gozado del engaño. Rompamos ese esquema, mi hermano. ¿Te va a doler? ¿Cuánto le dolió a Cristo? ¿Cuánto le dolió a Pablo? ¿Cuánto le dolió a Pedro? Y a todos los que no conocemos a lo largo y ancho de la historia humana como creyentes de Dios. ¿Quién eres tú para no sentir dolor y sufrir dolor y padecer a causa de Cristo? Pero ¿sabes qué va a garantizar? Más adelante lo leemos en el texto. Esa herencia incorruptible la vas a tener. Esa herencia inmarcesible, ¿cómo es que dice? Incontaminada, incorruptible, inmarcesible. ¿Reservada en dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para los que pertenecemos a ese primer versículo. Versículo 1 y 2. Quienes hemos sido preescogidos en preconocimiento de Dios, santificados en el Espíritu Santo y lavados con la sangre de Cristo. Participa de esa herencia, mi hermano, sin miedo. ¿Te van a odiar? Sí. ¿Te van a rechazar? Sí. Pero tú vas a cumplir. Y solo Dios es el que escoge, no tú. Solo Dios es el que llama. Dios es el que santifica. Dios es el que murió en la cruz, no nosotros. Amén. Pongamos de pie, mis hermanos. Padre Santo, tu infinita bondad y misericordia en esta mañana. Hemos venido hablando del apóstol Pablo, Señor, en su experiencia cristiana, del encuentro contigo, de ese conocimiento contigo y de esa vida contigo y de esa obediencia hacia ti, Señor. Viendo cómo Él caminó sin mirar atrás, Padre Celestial. No vimos ni un ápice, ni una punta de duda en la fe de Pablo, Señor. La vimos en Pedro antes, Señor, de que viniese el Espíritu Santo de Dios. Por aquello que sucede allá en la carta de Gálatas, ese encuentro de judaizar, fue más el área carnal por amor a los judíos, en donde él estaba traspasando los límites de la predicación de la verdad de la palabra. Y es lo que podemos nosotros llegar a caer por amor a nuestro entorno, por amor a nuestros amigos, por no perder nuestros clientes, nuestras amistades, caer en eso que cayó el apóstol Pedro. Pero cuando Pedro escribe esta carta, ya evidencia el profundo conocimiento y afecto que tenía a la verdad genuina del Dios que él conoció caminando, que conoció muerto y conoció resucitado, a Cristo Jesús. Lo vemos como él